Chicas, ¿pasan bien las diapositivas? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, buenísimo, Sí, gracias sí. Juan. Bueno, de vuelta, gracias Juan, entonces por la paciencia, porque lo reclamamos varias veces la charla esta por cuestiones mías, y justo la última fecha era por un evento de epilepsia que se hizo en Buenos Aires también, que fue muy interesante, y aprovechando un mínimo de introducción, ¿por qué estoy yo hablando de esto? Porque hice mi residencia en neurocirugía pediátrica acá en el Hospital de Niños, primero hice la de pediatría, y después hice un fellow de 1 año y medio en el Instituto Fleming, 1 año y medio más o menos ahí en la Fundación Fleming para dedicarme pura y exclusivamente a lo que es digamos, el abordaje terapéutico de la epilepsia refractaria desde lo quirúrgico, ¿sí? Porque obviamente que está el enfoque principal es siempre desde la clínica, desde el neurólogo, es una patología del neurólogo, pero nosotros a veces tenemos que entrar en juego, y ahora vamos a ir charlando un poco de eso, es para eso la charla. Nosotros de un tiempo ahora, lo que empezamos a hacer acá en la clínica fundamentalmente es colocar estimuladores del nervio vago, que también en la charla está descrito para qué sirve, y cuáles son las indicaciones y cómo es, que son pacientes con una inflamación muy breve, probablemente quizás algunos de ustedes no los viven los pacientes porque van por hospital de día, pero bueno, eso lo estamos haciendo acá. Y bueno, tiene indicaciones puntuales y sirve para eso, ¿no? Así que bueno, un poco la estructura de la charla es esta, es ver obviamente definiciones muy necesarias para entender cuándo uno considera la epilepsia que es refractaria, después el diagnóstico de solución a nivel mundial y la aproximación a nivel argentina. Todos sabemos que lo que es África, Latinoamérica y algunos lugares del mundo son de estadística muy difícil de tener catastro exacto de cada cosa, pero bueno, se hace una extrapolación poblacional desde los registros que tienen en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente, que son mucho más rigurosos. Y bueno, obviamente la selección del paciente, la planificación que se hace sobre el paciente, desde cuándo es que se hacen estas cosas, porque la verdad que es algo que es bastante antiguo. Las aplicaciones, obviamente, que es lo que más nos importa, ¿no? Las aplicaciones, el manejo de los pacientes y algunas indicaciones que dentro de lo que es el estimulador vagal, por ejemplo, van más allá inclusive de la epilepsia, como por ejemplo para la depresión mayor y algunas otras cosas que ya están autorizadas por la FDA. Y por supuesto las conclusiones. Este fondo no es casual en esta diapositiva porque fíjense la época de esta pintura y ya le están sacando a una persona algo dentro de la cabeza para que no esté loco. Sí, son reportes muy antiguos que hay en lo que es la parte de pinturas, desde que digamos, desde esa época ya se conoce lo que es la epilepsia. Cuando la considero refractaria es cuando hay dos, o sea, cuando considero epilepsia, primero y principal, una convulsión no es epilepsia, es otra cosa que por ahí es una definición que todos sabemos, pero que está bueno recordar. Que un paciente tenga una convulsión no quiere decir que es epiléptico, o que tenga una y dentro de 2 años otra tampoco lo es epiléptico. Tiene que tener una condición de espacio y de tiempo. Entonces, dos o más convulsiones y alteración del electroencefalograma, ¿sí? Hay una gran bolsa de movimientos que se llaman trastornos paroxísticos no epilépticos, que en pediatría son muy frecuentes y no siempre son fáciles de distinguir de la epilepsia. ¿Sí? Hay movimientos que son tipo espasmo, de hecho, bueno, los tics, ¿no? Los tics todos los conocemos, los chicos son súper frecuentes, pero algunos no son tan fáciles de diferenciar de una crisis epiléptica como los tics, por ejemplo, del Tourette, o algunos que son bien exagerados, y uno se da cuenta que son tics y que no son convulsiones, pero al Tourette igualmente hay que hacer un electroencefalograma, ¿no? Después, ¿cuándo es refractario fármaco resistente? Se prefiere el término fármaco resistente porque refractario quiere decir que no responde a ningún tratamiento, y siempre con los pacientes fármaco resistentes hay algo más para hacer, ¿sí? Entonces, cuando yo indico al paciente dos fármacos correctamente indicados, ¿qué quiere decir correctamente indicado? No mal indicado por voluntad del neurólogo, sino porque uno primero tiene que llegar a un diagnóstico correcto de síndrome epiléptico, y en epilepsia refractaria se habla de síndrome electroclínico, ¿sí? Las medicaciones se eligen en base a eso, al síndrome electroclínico. Entonces eso va con el tema de la definición ILAE, que es esta, de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. A eso se refiere con correctamente indicado. A la dosis máxima tolerada por el paciente, obviamente, y que no logre, a pesar de eso, controlar las crisis a pesar de las dos medicaciones bien indicadas. Y ahora creo que todos ya tienen en la cabeza pacientes que han pasado por acá con 3, 4, 5, 6 drogas anticonvulsivas y que siguen convulsivando. O sea, eso lo vemos todos y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, fíjense que la definición considera al paciente refractario mucho antes de llegar a 4 o 5 medicaciones en el mismo paciente. ¿Cuándo se habla de encefalopatía epiléptica? Cuando la epilepsia, aparte, asocia un deterioro cognitivo progresivo, ¿sí?
cuando ese síndrome epiléptico, por ejemplo, algunos nombres que se repiten mucho son el síndrome de Lennox-Gastaut, que puede venir de un síndrome de Ohtahara en el recién nacido, que pueden pasar por un síndrome de West y que pueden evolucionar en la adolescencia y la adultez joven en un Lennox-Gastaut. Evolucionan prácticamente de forma invariable, 80-90% con deterioro cognitivo. Ahí se habla de encefalopatía epiléptica. Hay muchísimas, y hoy inclusive se está muy avanzado en cuanto a la causa genética de cada una de estas, ya la mayoría tiene una causa genética conocida. Y el síndrome epiléptico obviamente se denomina lo que es el complejo de manifestaciones clínicas más el electroencefalograma. ¿Sí? También hay huellas, o lo que se llama fingerprint en el electroencefalograma, que marca el estilo electroencefalográfico de cada síndrome epiléptico, y eso tiene implicancias terapéuticas directas. ¿Sí? Yo indico una medicación de acuerdo al comportamiento electroencefalográfico de ese cerebro. ¿Sí? Entonces también todo esto tiene, digamos, como yo le digo a los residentes en el hospital, si no lo vemos muy seguido, no lo pregunto, esto es lo mismo. O sea, si no fuera importante distinguir estas cosas, por lo general hay 1000 definiciones para saber, pero creo que estas sí o sí no las podemos eludir. Y en cuanto a la situación mundial, ya para salir de las definiciones y entrar en lo que es la situación, siempre es importante poner el impacto de una patología en números, ¿no? Porque a priori cuando uno tiene un paciente, obviamente que ese es el 100% y es muy importante. Ahora, ¿cuál es el impacto en salud pública a nivel mundial? Bueno, es tan importante que en el 2019, como dice ahí, se juntaron la OMS, la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, y el IBE, que es el Buró Internacional de Lucha contra la Epilepsia, y la diferencia entre esas dos instituciones importantísimas es que el Buró incluye padres de pacientes con epilepsia, incluye, digamos, en los trabajos y las reuniones, padres de pacientes con. En el mundo es muy importante, tiene un impacto altísimo, en Argentina hay muchos, padres de chicos con síndrome de Dravet, padres de pacientes con síndrome de West, padres de pacientes con Lennox-Gastaut. Hay grupos de padres de acuerdo al síndrome epiléptico que tiene el paciente, ¿sí? Y eso se le da mucha importancia a nivel internacional, al punto tal de que hay como una federación internacional, podríamos decir, una liga internacional también de científica y de padres. Y hoy por hoy, en estos eventos últimos a los que he ido, se le está dando inclusive mucha importancia a la información que brindan los padres sobre la calidad de vida de los pacientes para evaluar el tratamiento que instituyen los neurocirujanos y los neurólogos, por ejemplo. Hay cuestionarios de calidad de vida que antiguamente lo tomaba el especialista en el consultorio. Hoy se sigue haciendo eso, pero se contrapone contra un cuestionario de calidad de vida diseñado para que los papás lo contesten, no para que el médico evalúe una escala técnica de acuerdo a lo neurocognitivo, de acuerdo a un montón de cuestiones que hay que seguir haciéndolo, pero ya están apareciendo trabajos científicos en los últimos años con informaciones obtenidas de los padres, y se le está dando cada vez más importancia a lo que dicen los padres para evaluar realmente la calidad de vida. Una cosa es lo que yo veo un rato en el consultorio, por más que mi ficha esté muy bien diseñada y esté testeada y esté validada, que lo que el día a día ven los papás. Y con el estimulador vagal, por ejemplo, vamos a charlar un poquito más de eso. Entonces, a nivel mundial, hay, como dice ahí, 50 millones de pacientes. Esto, como les digo, son en algunos países datos muy certeros y en otros se hacen aproximaciones porque es difícil tener un relevamiento preciso, pero fíjense que está muy, muy difundida la enfermedad. Es una enfermedad frecuente. No es nada raro la epilepsia y la refractaria tampoco. El 80% es en países de bajos a medianos ingresos, ¿sí? Se da esta relación epidemiológica. Esto no tiene connotaciones políticas, sino que se observa esto como indicador epidemiológico. 80% ocurre en países de bajos y medianos recursos, ingresos, y acá empiezan cosas duras y preocupantes, como que te predispone por 3 o por 6 el riesgo de muerte súbita asociada a epilepsia. Por eso puse la sigla, porque SUDEP es muerte súbita asociada a epilepsia. No está claro el por qué, pero estos pacientes tienen en su disturbio neurológico eléctrico falla en el sistema reticular activador ascendente, en algún punto de su sincronía cerebral hace que los pacientes con epilepsia, y sobre todo con epilepsia refractaria, tengan más posibilidades de fallecer de muerte súbita. Así que eso son cosas importantes. Otra cosa que por ahí es importante son este índice, que realmente no importa tanto la explicación, sino que lo puse para que se vea que se evalúa en escala de millones de personas impactadas que se pierden en años de vida ajustados en función de la discapacidad y la muerte prematura que genera la epilepsia refractaria, ¿sí? Son todos índices de impacto de la patología a nivel global. En los adultos se asocia, depende del trabajo y del centro que publique, pero más o menos están estos números o un poco más,
con ansiedad y depresión, ¿sí? Que es algo que también está muy publicado en el tema, y se comparte un poco el tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico de la ansiedad y la depresión junto con la epilepsia, y cuando están y coexisten en un paciente se retroalimentan y se agravan mutuamente. Eso también es importante porque por eso los pacientes epilépticos y sobre todo los refractarios tienen que ser evaluados por un equipo que no solamente está formado por el imagenólogo, el neurólogo, el neurocirujano, sino también por neuropsiquiatras y neuropsicólogos, para test cognitivos y de personalidad, porque todo esto es parte del enfoque del paciente, ¿sí? De la complejidad del enfoque del paciente. Fíjense que prácticamente a la mitad de los pacientes pediátricos van hacia la disfunción cognitiva o les provoca disfunción cognitiva, tanto la epilepsia como la medicación que se requiere para controlar la epilepsia. Es una enfermedad que, aunque es antiquísima, sigue siendo estigmatizante porque los pacientes epilépticos, sobre todo adultos, por ejemplo, pierden el trabajo y no lo recuperan cuando son epilépticos, por más que se consideren curados por definición internacional y demostradísimo y todo, que esté resuelta la epilepsia, porque la epilepsia algunas se pueden llegar a curar, unas cuantas. Es muy difícil que recuperen su entorno social, su grupo deportivo, sobre todo su actividad laboral previa al diagnóstico o que ingresen al mercado laboral, por más que su patología esté controlada. A nadie se le ocurre, por ejemplo, no permitirle que trabaje un asmático controlado, un diabético controlado o un hipertenso controlado. Ahora, a un epiléptico controlado que en los últimos 2 años no tuvo crisis, que está medicado y está controlado, no le dan el trabajo, por ejemplo. Eso tiene un impacto también económico y social muy grande. Ni que hablar los chicos en la escuela y demás, ¿no? Estos son datos ya bastante importantes y curiosos porque se encontró que el 90% que tiene el diagnóstico no recibe el tratamiento adecuado. Y esto acá incluye varios factores, no es únicamente, no estamos apuntando al mal diagnóstico o a la falta de formación del neurólogo, ni mucho menos, sino que en realidad hay mucha barrera de accesibilidad también con los tratamientos. No todos reciben el tratamiento en tiempo y forma. Los laboratorios hacen diferentes convenios con los ministerios, cambian de marca, cambian de concentración, cambian. Entonces lo que hace es que los 90% de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Es una pregunta sin la que quieras. Sin adelantar, no soy un especialista. Pero, porque viene a mencionar eso. Está consensuado, que no vas a explicar, está bastante acordado por esas indicaciones quirúrgicas, ¿sí? Si están bien acordadas, la pregunta es, ¿un paciente que recibe 4 o 5 drogas está bien tratado? Es la pregunta. ¿Sí? Ningún paciente debería recibir más de 2 drogas porque aparte yo no quise referirme más hacia lo quirúrgico porque ya imagínense que uno hace la formación y convivo con los neurólogos en los eventos y todo, pero no es mi área. Hay mucho publicado sobre cuánto vos realmente le agregás en el control de crisis cada vez que sumás una medicación y cuánto le multiplicás la posibilidad de efectos adversos. Después, el segundo fármaco, vos agregás muy poco, y eso está en gráficos, está realmente lo que es la farmacovigilancia, lo tiene recontra investigado. Cada vez que vos agregás un fármaco, cada vez le agregás menos chance de posibilidad de curación y cada vez más posibilidad de efecto adverso. Porque muchos actúan con el mismo mecanismo. Compiten entre sí muchos, otros van con otro tipo de fármacos, esos son pacientes complejos que tienen que recibir un fármaco por otras causas y acá se compite. Uno de los más usados, por ejemplo, el valproato, va puede causar insuficiencia hepática, y todos los que más conocidos, que más tiempo han pasado, y son los que actualmente son la base de cualquier tratamiento, por ejemplo. Entonces a eso se le va agregando cada vez más comorbilidad y cada vez menos chance de control de la epilepsia. Entonces, un paciente con 5 o 6 drogas claramente no está bien tratado. Pero después hay que ver por qué no está bien tratado. Por ejemplo, el doctor Caraballo, reciente jefe del Garrahan, de reciente jubilado y una figura destacadísima a nivel mundial de la epilepsia, el 75 encontró en un estudio que hicieron ellos poblacional que el 75% no estaban diagnosticados, por ejemplo. Y eso es la primera causa del tratamiento equivocado. Uno arranca ya con el camino por otro lado, digamos, y termina medicando no otra cosa, sino que en realidad asociás fármacos para otra cosa, porque hay fármacos para epilepsia focal, generalizada, ausencia. La ausencia se fue también, el episodio de ausencia se fue desdoblando en otros tipos de ausencias, y eso a tu vez contrastado con el electroencefalograma. Hace falta lo que se llama video electroencefalograma, que no en todos los lugares está disponible, entonces se hacen aproximaciones. Es multifactorial el tema y se puede hablar un montón de cada tip, pero
volviendo a lo que dice Juan, un paciente que tiene 4, 5, 6 drogas no está bien tratado. Farmacológicamente, ya después de la segunda droga uno lo considera insuficiente y tiene que pasar el escalón de terapias como la cirugía, el cannabis o la dieta cetogénica. Esos son los pasos que siguen, porque siempre se puede hacer algo más allá de las pastillas. El tema es que hay que seleccionar bien al paciente porque hay pacientes que responden muy bien con el cannabis, síndromes epilépticos como el Dravet, por ejemplo, algunos pacientes que responden muy bien, otros no. Eso va a depender de la mutación, que de origen al Dravet. Y algunos pacientes que, como el West, algunos cuando van pasando de West a Dravet, o es un West que no resolvió y se prolonga, responden muy bien al cannabis, pero no todos los síndromes epilépticos deben recibir cannabis. Y el cannabis se extendió muchísimo gracias al periodismo, por ejemplo. Hoy por hoy es casi criminal en algunas comunidades decir, no, este no tiene indicación de cannabis. ¿Cómo le restringen el cannabis? Es que no tiene indicación científica seria que sirva para esto. Sí, para esto. Bueno, entonces, con la dieta cetogénica es lo mismo y con la cirugía es lo mismo. ¿Sí? No todo sirve para todo y a veces es difícil que eso se entienda correctamente. Se calcula que en el mundo nacen por año, casos me refiero, no pacientes que van a ser epilépticos, sino que se declaran, se diagnostican 2.400.000 nuevos por año epilépticos, no refractarios, sino epilépticos. Pacientes que son epilépticos. El 25% de las cosas son prevenibles, porque se asocian a parto prematuro, a infección del nervio central, o sea, todas que son traumatismos, o sea, son todas causas que son evitables a nivel campaña, prevención y demás, a eso voy con lo prevenible. El 70% es tratable, y en realidad el 100% es tratable con diferentes estrategias, pero cuando digo el 70% quiere decir que se controla con medicación, o sea, el 70%, 7 de cada 10 es un montón, anda bien con un fármaco, y se controla, que es lo que les decía hoy, por más que no consigan trabajo. Y esto es otra cosa que es alarmante, que es el 0,9% del presupuesto en investigación y tratamiento se dedica a la epilepsia en países de altos ingresos. Se conoce un montón la patología, hace un montón que está en el mundo dando vuelta, estamos rodeados de pacientes que son epilépticos y de epilépticos refractarios, hay centros enormes en el mundo que se dedican a esta patología y sin embargo ocupa ese rol en el presupuesto de los países, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la situación en Argentina? Estos números que voy a poner acá dependen salen de una investigación, un catastro que hizo la doctora María Carmen García, también una persona muy autorizada en el tema, una referente argentina, muy formada en esto, jefa del equipo de epilepsia del Hospital Italiano de Buenos Aires, que más o menos calculo, digo más o menos porque hay provincias en las cuales ni se sabe si hay, si no hay, si llegan, si no llegan, nosotros no pudiera meterse en cada casa de campo y censar correctamente, es muy difícil, pero se tienen muestras, como en todo estudio epidemiológico, se toman grandes muestras y en base a eso a veces se hace una aproximación estadística. Habría en Argentina 430.000 epilépticos, de los cuales por estadística serían casi 130.000 refractarios, ¿sí? Porque es el 30% de ese 70, básicamente, ¿no? Porque esto se respeta a nivel mundial de esta manera. Esto ocurre epidemiológicamente a nivel global, ¿sí? No es que acá nada más nos pasa esto. Entonces, como resumen... Esos mensajes son niños, eso, mayores de 20 años. El 80% de las epilepsias debutan en la infancia. El 80%, y son de causas distintas. Eso a medida que lo transitamos, lo vamos, pero el 80% debutan en la infancia y a partir de ahí se deduce el mismo porcentaje, digamos, ¿no? El 80%, el 30% de esos chicos no van a responder adecuadamente a los fármacos y van a requerir alguna de las cosas que dije antes, o cannabis, o dieta cetogénica, o alguna técnica quirúrgica. Entonces, el 70-30 que les comentaba recién, de vuelta para repetir un poco lo del grupo de tareas de la ILAE del 2010, es esto y no se cambió y se sostiene así a pesar de los consensos y todo esto se decidió mantener de esta manera, sigue siendo así. Fracaso en el control de la crisis, luego el tratamiento con 2 moléculas a la dosis máxima tolerada, y ahí aparece la chance de neurocirugía. Lo que no quiere decir que ese 30% todos sean candidatos a cirugía, pero sí alguna estrategia más allá de los fármacos comunes. Entonces, estos son los números de nuestro país. Sabemos que más o menos 300.000 van a ir a controlarse bien con drogas y ese 30%, como les decía, va a ir a dieta cetogénica, a cannabis o alguna estrategia quirúrgica, que más o menos todo esto fue la introducción de por qué estamos hoy acá. Para llegar al momento de la cirugía lo que necesitamos es información, toda la posible. Y con esto quiero decir poner a disposición todo lo que es el recurso humano entrenado más la tecnología disponible para llegar al momento donde vos decís, este sector del cerebro es el que está causando el problema.
No siempre encontramos una epilepsia estructural en la resonancia, no siempre tenemos la posibilidad de levantar así y decir ahí está la lesión, y a su vez eso que tenga correlación con el electroencefalograma y que nos explique el síndrome clínico del paciente. Pero cuando todas esas tres situaciones confluyen, ahora voy a mostrar un grafiquito, la tasa de curación del paciente supera el 80%. Lo cual quiere decir que si yo veo una lesión estructural de resonancia, la ubico la focalidad en el electroencefalograma y me explica la clínica porque cada sector de cerebro se manifiesta de una manera bastante reproducible, bastante repetitiva y bastante similar, una crisis de otra. Las crisis de lóbulo temporal son muy típicas, las de frontal son bastante típicas, las de área motora suplementaria son típicas, entonces uno ya va teniendo, de acuerdo a lo que le da el paciente, por eso la clínica sigue siendo fundamental, es la herramienta más antigua y más importante que tenemos, pero sigue siendo fundamental, más allá de la genética, más allá de la tecnología. Observar la crisis del paciente es fundamental y por eso es tan importante el video electroencefalograma, que no es más allá que un registro prolongado de electro observando al paciente con una camarita. Entonces yo después me siento horas a ver el trazado y a ver qué estaba haciendo el paciente cuando se alteró el trazado. Porque a veces se altera el trazado y el paciente no lo produce clínicamente. Eso es una crisis eléctrica, no necesariamente es una convulsión. La convulsión es la manifestación motora de la crisis eléctrica. Y no toda crisis eléctrica tiene traducción clínica. Ese match es fundamental. Por ejemplo, para sacar toda la bolsa de trastornos paroxísticos no epilépticos que están dando vuelta por ahí, muchos considerados epilépticos. Lo vemos en pediatría con mucha frecuencia. Siempre va a haber chicos que lleguen a la consulta porque hacen movimientos raros, espasmos cuando duermen, parasomnias, un montón de cosas que pasan por el screening de la epilepsia y pasa que son normales, ¿no? Que no tienen que recibir ninguna medicación, que chicos están medicados. Por espasmo cuando duermen, fenoorbital. La actividad comicial sin traducción motora, ¿daña igual que la que tiene traducción motora? Depende el momento en el que se produzca, porque ¿qué pasa? Y la duración. Tienes que tener una agregación también en el electro, espacio, tiempo y duración. Pasa que es muy difícil que uno lo detecte si en algún momento no tiene manifestación clínica. Yo no tengo forma de darme cuenta si en este momento alguno se dispara alguna espiga medio loca, y de hecho cuando son esporádicas están dentro de un rango de tolerabilidad. No, creo que los médicos somos recontra predispuestos a tener este tipo por cansancio, por estrés, por un montón, por exceso de café, por un montón de cosas, como hay estresitos en el corazón que los recibimos, ¿no? Y están en un rango normal, no toda espiga indica una medicación, pero sí cuando tengo 3 o 4 y tiene una traducción clínica que me hace estudiar el paciente. Ahí sí, porque por algo tuvo la clínica. La espiga es como tener un magiclic dentro del cerebro que cada tanto tira un chispazo, hasta que en un momento se llega al famoso estado de hipersincronía, que es la epilepsia, donde toda la corteza descarga al unísono y eso es lo que lleva a la manifestación motora. Una vez que ocurre eso, yo estoy obligado a estudiar a ver qué tiene ese paciente. Pero si todo eso no pasa, no me entero nunca. Hay una espiga cada tanto, no me provoca clínica, no se trata, no se considera epiléptico, eléctricamente hablando, si solamente es eso. Pasando al próximo ítem que les decía en la filmina al principio, cómo volamos en la parte preoperatoria del paciente, que acá es donde se llevan a cabo las principales batallas, ¿sí? En el buen y en el mal sentido, porque eso es una calorada la batalla, les puedo asegurar. No debe llegar ningún paciente al quirófano, en el caso de la cirugía, ni a la dieta cetogénica, ni a recibir cannabis que no haya pasado por esta instancia de discusión, ¿sí? En un tenor en el cual se evalúe y se tenga en cuenta la clínica del paciente, como les digo, que no va a dejar nunca de ser fundamental, el video electroencefalograma, que es igual a neurofisiología, yo necesito saber la actividad, y la resonancia magnética, que hoy por hoy y por mucho tiempo va a seguir siendo el estudio de elección porque van aumentando el teslaje y cada vez tenemos más detalle, cada vez bueno. Pongo 1.5/3 porque existe un protocolo en imágenes que se llama protocolo Harness, no lo puse acá porque si no digo unos minutos más, pero que hace que el resonador 1.5, que está mucho más extendido a nivel de las clínicas, los sanatorios, es mucho más fácil llegar a un 1.5 Tesla, como quien dice, afinado, con ese protocolo, tiene muy buen rendimiento también, o lo ideal es, por ejemplo, los centros de epilepsia que escriben los papers y los capítulos de los libros que estudiamos nosotros y que cada tanto aparecen acá en un congreso, ya lo dan por sentado que es 3 Tesla, la resonancia ideal para la epilepsia. Porque hay estudios que demostraron que del 1.5 al 3 hay un salto del 43 al 64, casi 70% de sensibilidad. Entonces el salto en la sensibilidad de detectar una lesión estructural que parecía que era una resonancia normal,
o resonancia negativa, como le decimos a la epilepsia cuando yo levanto la resonancia y no veo nada, digo resonancia negativa. Ahora le pongo más definición a la resonancia con 3 Tesla y se me transforma en resonancia positiva. Y eso al paciente le cambia el pronóstico. El pronóstico quirúrgico, el pronóstico a largo y a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es el 1.5/3. Un 1.5 bien afinado con ese protocolo es muy bueno y está mucho más al alcance muchas veces que los 3 Tesla. Cuando yo tengo estas 3 cosas que me coinciden y consigo la congruencia, el pronóstico es muy bueno, como les he hablado, de un 80-90% de posibilidad de curación, no de alivio, de curación y de abandono de los fármacos, ¿sí? Entonces, ahí con todo esto nos ponemos a estudiar, pero no siempre es tan fácil, porque a veces yo tengo la semiología, tengo el electro, pero no veo nada en la imagen, como les decía, ¿sí? O tengo dudas en la imagen, o tengo dudas en el electro. Por lo general, lo que menos deja de duda siempre es la clínica, porque se suele repetir. Pero la epilepsia no es una enfermedad estática. Puede ser que un chico empezó con un síndrome epiléptico en la edad pediátrica, sabemos como le decía que el 80% debuta cuando somos niños, y con el tiempo va cambiando lo que se llama la semiología ictal. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta porque hay síndromes epilépticos que tienen esa posibilidad de anticiparse a siguiente tipo de crisis. Ahora es probable que vaya para tal tipo de crisis. Por ejemplo, un chico con, que es lo más típico porque lo hemos visto casi siempre, un West o un Otajara que va a un West y después va a ir a un Lennox-Gastaut, lo más probable es que tenga crisis estáticas y se caiga. Y tenga crisis donde predomina la caída, los golpes, una presión de segundo, el paciente empieza a Y va cambiando la se fractura la semiología nariz. en función del daño que se va produciendo. No, va cambiando en función de las redes neuronales. Es lo que más importa hoy porque ya la epilepsia dejó de ser una enfermedad de lóbulos o de lugares más o menos elocuentes para ser una enfermedad de redes neuronales. Por eso la cantidad de tiempo que pasa un paciente con epilepsia es tan deleterio para las redes neuronales que va en detrimento del pronóstico. Lo más importante es hacer esto lo antes posible en la vida de una persona. Discutirlo lo antes posible, decir, che, no anda bien con 2 drogas, juntémonos a charlar, afinemos la imagen, hagámosle un video, vamos a charlar esto porque no es lo mismo que yo opere a un paciente o le ponga cannabis o le haga dieta cetogénica a un paciente que hace 1 año, 2 años, 3 años que es epiléptico refractario, que un paciente que hace 14 años que es epiléptico, o 10 o 30. Y esto pasa en la vida real. El retraso en que se llega a la cirugía de epilepsia o a la dieta cetogénica o al cannabis es en años y a veces es en décadas. Y ese cerebro ya sufrió esa descompaginación eléctrica durante mucho tiempo, más allá del daño cognitivo y todo eso, ¿no? Pero es importante porque la epilepsia hoy se considera una enfermedad de redes neuronales. Entonces, no siempre es todo tan fácil como les ponía ahí el muñequito que estaba medio ahí complicado, y fíjense esta lesión que yo puse la flecha para abreviar el tiempo, porque si no yo podría hacerles el ejercicio. Ustedes miren esta resonancia, díganme qué ven, que yo les tengo que dar, y con una mano en el corazón, ¿cuántos realmente nos preocuparíamos por esta área que está acá? Que ustedes me dicen, bueno, pero es lo mismo que yo veo acá, o sea, y es lo mismo que por ahí estoy viendo acá, lo mismo que estoy viendo acá. Bueno, estas son bastante frecuentes como áreas terminales de minimización, siempre la punta de los ventrículos, más allá de la edad que tenga este paciente. Es habitual que quizás en la punta de los ventrículos, más allá que tenga un cauro, esto no importa para la epilepsia. Acá tengo un quistecito y lo que se llama desdiferenciación gris-blanco. Yo tengo que distinguir en una resonancia bien lo que es sustancia gris y lo que es sustancia blanca. Y el límite tiene que ser claro. Acá termina el fondo del surco, acá empieza la sustancia blanca. Eso lo tengo que poder ver, por ejemplo, en un lugar obvio, acá, por ejemplo. Acá no me quedan dudas que el surco pega la vuelta ahí y que todo esto que está acá es sustancia blanca. Lo más oscuro siempre es blanco, y la sustancia blanca, ¿no? Entonces, acá no están borrosos los límites. Cuando se empiezan a borrar los límites, se empieza a tener sospecha de que ahí puede haber un problema, entonces ahí lo correlaciono con el electro y lo correlaciono con la clínica del paciente. Nico, ¿esto es T1 o T2? Esto es T2. T2, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Alguno quiere aportar o...? Yo no tengo duda que es... Exactamente, no tengo dudas que es un T2 y aparte porque como hemotemia, lo que más me importa es la señal del líquido, que se ve blanco, pero después cuando uno entra a afinar un poco en el tema de resonancia y cosas que son parecidas, el T2 es bastante universal y siempre lo van a ver así, y después que por lo general decimos la sustancia gris es de gris, ¿no? Pero bueno, lo más importante es agarrarse del líquido, y para ver, por ejemplo, la causa estructural más frecuente de epilepsia refractaria, que es la displasia cortical, que es un grupo de neuronas que en el desarrollo embriológico quedó ahí medio
atontada y no se organizó bien, no migró bien, no se ubicó en las 6 capas que corresponden, quedó a medio camino entre la sustancia blanca y la gris, y algunas tienen células que se llaman células balón. Hay toda una clasificación de displasias, pero esto se llama, las que brillan, suelen ser displasias corticales tipo 2, y esto es la causa más frecuente de epilepsia estructural en pediatría. Si la epilepsia refractaria debuta en un adulto, yo por lo general pienso como primera instancia esclerosis temporal mesial, ¿sí? Que es un problema de lobos temporales. Segundo, un tumor. Un tumor de bajo grado, que hace muchos años que está creciendo, que está dando problemas en algún lado, y aunque todo esto parezca una obviedad, a veces un paciente pasa años hasta que alguien pide una resonancia. Muchos tienen trastorno de conducta, psicólogo, psiquiatra, medicación para el psiquiatra, lo que se imaginen, porque lo he visto, musicoterapia, quinoterapia, vacaciones prolongadas, un año sin goce de sueldo, lo que sea, lo que se imaginen, y ninguno dice, che, ¿por qué no miramos un poco y a ver qué vemos? Y aparece una lesión. Si no estoy hablando mal de nadie, sino de la vida corriente, que esto es así, es totalmente, no le digo del día a día, pero es muy común de que pase esto. Bueno, entonces, podemos ir a lo que se llama estereoelectroencefalografía, porque esto está en la profundidad, ¿sí? Acá tengo una distancia importante entre lo que es la corteza y lo que es esta lesión, que puede ser mi causa. Acá yo ya lo doy por sentado porque esto es un caso clínico conocido, está sacado de la bibliografía, entonces acá no hay duda de que este fue el problema y está publicado. Entonces, ¿qué hago si le pongo unos electrodos en la superficie para hacer un electro o un videoelectro? Puedo que el origen de la crisis no lo detecte nunca. A mí me importa saber el inicio, la propagación y la finalización de la crisis. Por eso necesito todo el espectro de cómo se comporta eléctricamente el cerebro. Y si está en la profundidad no lo voy a enganchar, ¿sí? La descarga eléctrica en nuestro cerebro funciona como un dipolo. Positivo y negativo son las neuronas. Se conectan de esa manera, así empieza el impulso y después todos los neuromediadores que son infinitos. Pero básicamente, si está en la profundidad, yo necesito llegar a la profundidad. Entonces ahí aparece la necesidad de hacer un monitoreo profundo, ¿sí? Esto es una reconstrucción tridimensional de electrodos profundos. Esto no está puesto caprichosamente así, sino que hay protocolos de implante de electrodos, donde si yo quiero estudiar una epilepsia parietal posterior, tengo que ponerlo de tal manera, si quiero ir al frontal de tal manera, si quiero el lóbulo temporal de tal manera. Esto está estudiado, hay atlas de ubicación, como si fuera la batalla naval, letra, número, cuadrantes, y yo sé que si quiero estudiar el lóbulo temporal, tengo que poner determinada cantidad de electrodos en tal situación. Entonces ahí chequeo la profundidad, y esto es una reconstrucción de que en algunos lugares se hacía, no sé si en algún lugar se seguirá haciendo, que se superponía lo que es el monitoreo profundo con el de superficie. Se ponen electrodos profundos y aparte grilla subdural. Esto se sutura, el paciente va despierto a una sala de monitoreo con estos puestos. Esto no es intraoperatorio rápido y lo vemos. El paciente queda con los electrodos implantados 10, 15 días, 2 días, 5 días, lo que haga falta para detectar una crisis. Una vez que yo detecto la crisis en tal o cual electrodo, lo que me da la posibilidad es de reproducirla si yo lo estimulo. ¿Sí? Si yo leo la crisis con ese electrodo, que esto está todo en una pantalla monitorizándose permanentemente, cada contacto es una línea del electro, cada pelotita esto, o sea que imagínense esa pantalla, tiene 180.000 cosas, hasta que por ahí se detecta una descarga en uno de estos, 1 o 2 contactos. Entonces digo, bueno, a ver, hizo esa descarga y después clínicamente quedó grabado, digo así porque siempre se pone en un ángulo así para que tenga la mayor amplitud posible y verlo al paciente todo el tiempo. Incluso el paciente tiene suficiente cantidad de largo del cable para que se levante y vaya al baño y todo, porque hay crisis que están desencadenadas por el momento que van al baño, el momento que se incorporan de la cama, en cambios de posición, aparece la crisis y es la forma de registrar. Entonces, esto es cuando les decía hoy, no es tan obvia la situación y necesito ir a la profundidad. Uno se llama estereoelectroencefalografía porque me da la tridimensionalidad eléctrica de la crisis, como si fuera la ubicación en el espacio. Y esto es lo que se llama electroencefalograma intraquirúrgico o que en realidad se llaman grillas subdurales porque esto es una plancha de silicona con contactos que se apoyan en la corteza y se cierra la dura madre, se cierra la canectomía y el paciente va a monitorizarse por unos cuantos días con todo esto puesto. Hoy por hoy, en los centros de referencia lo que más se hace son los electrodos profundos. Se implantan electrodos profundos y se va a la sala de monitoreo, se implantan en quirófano y se van a la sala de monitoreo con los electrodos profundos puestos. Son muy bien tolerados, no causan dolor, son realmente mucho mejor tolerados que las grillas subdurales que están ahí abajo. ¿Y se ponen como a través del cuero cabelludo? Sí,
sea, obviamente se saca el pelo y a través del cuero cabelloso hace una mínima incisión, se perfora, ya viene todo un material específico para eso, se perfora el cráneo con un tipo taladro más o menos, pero más delicado, y después se pone un tornillo que es lo que le da ajuste y tope, y por estereotaxia, que es un marco que se pone para darle coordenadas, como les hablaba, se colocan en base a un atlas para que las coordenadas sean precisas y yo llegue a la profundidad y la angulación que quiero, va con un marco que se coloca con el paciente despierto, se lo lleva al tomógrafo, se toman coordenadas, se le coloca un resto de un aro que tiene movilidad en todas las áreas del espacio, para adelante, para atrás, de los laterales, bueno, y eso me permite a mí colocar los electrodos, desmonto todo eso, despierto al paciente, porque obviamente que la colocación sí es con el paciente dormido, tengo que taladrarle el cráneo, le coloco la cantidad que me dan falta, se despierta y con los tornillos esos ajusto los electrodos y lo llevo desde ese momento monitorizado conectado a una consola que empieza a registrar. ¿Se escucha, chicas? Hola. Sí, sí, se escucha, se escucha. Menos mal. Cambio de imagen, tenía que ser cortado. Ahí está. Y esto simplemente lo pongo de ejemplo porque después de todo esto está la necesidad de fusionarlo, porque yo, como les hablaba al principio antes de arrancar con todo esto, lo que yo necesito es tener la mayor cantidad de información sobre el cerebro posible. Entonces tengo la neuroimagen, con la resonancia puedo tener mucha información, por ejemplo, sobre el cerebro, los tractos por donde va la vía motora, por donde va la vía del lenguaje. Tengo un tracto muy importante que es el fascículo R4 que me une Broca con Wernicke, que si yo paso por ahí con un electrodo, con una cirugía de corto, el paciente queda fásico global de por vida, ni comprende ni expresa. Entonces son un montón de cosas, yo saber por dónde va todo eso cuando me quiero meter ahí, y meter electrodos y demás. Entonces lo que tengo que hacer es una resonancia, contractografía, la tomografía es igual de importante porque me da los recuadros anatómicos precisos a nivel óseo, para que yo sepa a qué lugar. Fíjense que si acá se fijan, acá hay como un tornillo puesto, y acá hay otro puesto, pero está tapado por la referencia acá, que después que se corresponde con este electrodo que entra acá, y esto que está bajando acá no es ni más ni menos que la vía motora. ¿Cómo sé que es la vía motora? Porque se continúa el tronco del encéfalo por las pirámides anteriores de la médula. Ahí va la vía motora, por ejemplo. Si yo lo lesiono, para estudiarlo le puedo generar un déficit al paciente, por ejemplo. Pero también, si el paciente tiene una crisis que se caracteriza por un posictal con un arresto de la actividad motora, yo con ese electrodo lo puedo estimular y puedo reproducir la semiología de la crisis, por ejemplo. Todo eso es para conseguir la mayor cantidad de información posible, porque después hay unos preceptos de que yo sé que después obviamente hay que charlar con el paciente si es adulto y con la familia si es uno, porque a veces para operar y curar alguna epilepsia hay que decirle a la familia que algún precio hay que pagar y que probablemente sea una hemiparesia. Raramente hemiplegia, pero a veces es hemiparesia. Y la familia dice no. 2, 3, 4, máximo 5 años y después dice sí, porque el chico no para de convulsivar. Y después con rehabilitación tienen vida normal, pero bueno, uno tiene que plantearle las cosas como son a la familia. Vamos a sacar un sector que es el que estamos convencidos de que provoca la epilepsia, pero el chico va a tener un déficit. Todo eso hay que plantearlo, no es, fue un accidente de la cirugía, ya lo sabíamos, detectamos la crisis, la provocamos, tuvo un déficit motor, va a tenerlo después de la cirugía. ¿Cuáles son los objetivos una vez que tengo toda esta información? Se divide en dos grandes grupos la cirugía de epilepsia, en una con intención curativa y una con intención paliativa. ¿Sí? La intención curativa, como la palabra dice, cuando yo sé que saco esa lesión o desconecto esa área del cerebro y el paciente tiene altísimas chances de no tener nunca más epilepsia. Se puede desconectar desde un hemisferio completo del otro, se pueden desconectar áreas específicas como lóbulos específicos, y se pueden resecar lesiones, obviamente tumores de bajo grado, displasias corticales, lesiones vasculares, como los cavernomas que provocan epilepsia, y tienen intención curativa, con todos los pasos que dijimos anteriormente. Cuando eso no es posible, por ejemplo, porque hay lesiones en un área muy elocuente, como el área motora, sabemos que si lesionamos o sacamos esa lesión, se va a pagar con una hemiplegia directamente y eso le va a causar un deterioro igual o peor en la calidad de vida del paciente que tener una crisis cada tanto. Vamos a lo que es una intención paliativa. Los que tienen intelectualidad normal, por ejemplo, pero que su crisis es pérdida del tono postural y que no están encefalopáticos, tienen una crisis por semana, pero esa crisis implica que se parta un diente, se parta la nariz, se abra la cabeza cada vez que se cae, porque sinceramente no se pueden contener los pacientes porque están rápido en movimiento, que están, cuando son nenes están comiendo y el borde de la mesa lo tienen marcado por todos lados porque lo vemos en el consultorio. Y cuando son adultos, obviamente,
no es que tienen crisis permanentemente todos los días, se la pasan internándose, tienen por ahí una por semana, dos por semana, pero se caen. Entonces ahí se les ofrece esto que dice acá callosotomía o neuroestimulación, o neuromodulación. ¿Sí? La callosotomía, cuerpo calloso, se separa el cuerpo calloso, que es la principal comisura del cerebro, que comunica uno con otro, entonces sobre todo el tercio posterior del cuerpo calloso está implicado con la conexión de las áreas motoras. Entonces, ahí es la que tiene mejor impacto y mejor respuesta con la crisis que tienen que ver con las caídas, ¿sí? O drops attacks también se conocen más comúnmente. El paciente deja de caerse. Así como se lo digo, no es mejor un poquito, no se cae más. Se ve que la respuesta clínica es muy buena. Entonces, algunos papers para que vean de dónde sale la cosa. Esto es, la cirugía del lóbulo temporal se lleva el 80-90% de la incidencia de cirugía de epilepsia, ¿sí? La cantidad, digamos, la concentración de la epilepsia está fundamentalmente en el lóbulo temporal, y por eso también en el mundo de la epilepsia se habla de epilepsia temporal y extratemporal. La que ocurre en el lóbulo temporal, muchísimo mejor pronóstico, muchísimo mejor tasa de curación que la que ocurre a nivel extratemporal, por esto que hablábamos de las redes. El temporal en cierta manera funciona en algunos tipos de epilepsia, que son las más frecuentes, como un compartimiento muy particular, en donde no tiene tanta capacidad de afectar redes supratentoriales como las que están por encima del lóbulo temporal, frontal, parietal, occipital, lóbulo del cíngulo y demás, y la ínsula es un lugar de transición como todo que conecta ahí, que es muy complejo, pero en el lóbulo temporal es donde tenemos la mayor tasa de curación. Yendo al límite inferior, de 70% para arriba. En algunos centros publican hasta el 80-90%, como les dije hoy al pasar, porque bueno, hay un centro muy importante en Milán, otro en Grenoble, en Francia, y otro en Estados Unidos, que es la Cleveland Clinic famosa, por favor. Que es la que más se utilizó. No éxito igual que un degradé. Por supuesto, a ver, no. Siempre, Algo mejor así. siempre que uno le ofrece la cirugía es porque estamos seguros de que le vamos a mejorar la calidad de vida. Siempre. De ahí para abajo, obviamente hay una escala que se llama escala de Engel, que evalúa la escala famosa de Engel, que lo tengo al final ahí con un mensaje importante, es cuánto mejora en porcentaje de crisis ese paciente. El porcentaje digamos, en el cual una epilepsia no modifica o deteriora más al paciente es el menor al 5%. O sea que yo con una cirugía, habiendo hecho bien todos los pasos previos, no es, este es para operar, listo, vamos a operar porque por ahí estamos haciendo cualquier cosa. Entonces, no siempre que yo veo una lesión en la resonancia es la culpable de la epilepsia. Por eso es que le decía, la principal batalla es el triangulito ese, donde me tengo que sentar a decidir muy bien lo que voy a hacer. Entonces, bien enfocado eso, la tasa de que yo empeore la epilepsia o de que no la modifique para bien es menor al 5%. Que yo lo dañe, quiero decir, ¿no? Más de lo que lo hace la patología. Entonces, bueno, rápidamente y en forma muy esquemática, que es lo que yo veo cuando voy al lóbulo temporal, veo esto que parece que no es nada, pero bueno, esto acá, muy confuso, tiene algunos puntitos para que se entienda más rápido. Esto es la fisura de Silvio, ¿sí? Mi límite entre lo que es el lóbulo temporal hacia abajo, hacia lo que es el zigoma. El zigoma, la fisura de Silvio se palpa a través del zigoma, desde afuera como punto granético. Yo me toco el zigoma, estoy tocando esta fisura, que es lo que me divide el temporal del frontal, ¿sí? Si yo abro esta fisura, ahí abajo tengo la ínsula. Acá estoy midiendo la profundidad y estoy dibujando lo que voy a resecar, ¿sí? Porque de acuerdo al lado, la dominancia y demás, la mayoría de la población tenemos dominancia izquierda, pero ese concepto desde que apareció la resonancia funcional y todo lo que es la evaluación neurocognitiva está bastante discutido el tema de la dominancia. Está mucho más repartida de lo que todos pensamos, pero bueno, algún que otro zurdo extremo o diestro extremo existe, pero bueno, la mayoría tenemos la posibilidad de cambiar algunas funciones del lugar con buena terapia ocupacional. Entonces acá lo que hago es medir porque tengo que ver con una razón, en los adultos y en los chicos a partir de los 8 años se hace lo que se llama resonancia funcional. Yo lo pongo al paciente adentro de un resonador y le pido que haga determinados paradigmas. Se llaman cuando el paradigma verbal, paradigma motor, del dibujo, del cálculo, y veo qué áreas del cerebro se van prendiendo. Sobre todo acá me interesa el lenguaje y si es izquierdo o derecho, digamos, para escribir. ¿Sí? ¿Cuál de las manos prefiere? Eso me da una inclinación sobre todo motora, y después tiene mucho que ver también con la parte cognitiva y del lenguaje. Entonces, eso a mí me modifica cuánto puedo resecar yo del lóbulo temporal, por ejemplo, del lado de la dominancia. Tengo que ser un poco más conservador, 4,5 centímetros máximo desde la punta del lóbulo temporal, y si no es dominante, que la mayoría de las cirugías es del lado derecho,
puedo extenderme hasta 6 centímetros, desde la punta del temporal hacia atrás, ¿sí? Y eso tiene implicancias también con el tema de la posibilidad de resolución de la crisis. Pero la mayoría andan bien. Esto simplemente es para que vean desde afuera un cerebro, un preparado anatómico, donde uno más o menos va a ingresar a ese lugar. Esta es la primera circunvolución temporal o giro temporal superior, y uno busca el espacio que existe entre la primera y la segunda circunvolución o giro. También se le llama T1, T2, T3 ya va pegando la vuelta, y ya la cuarta, la quinta no las vemos, ¿sí? El hipocampo y la base ya están ocultos. Me meto por acá, y a partir de acá, esta es la punta temporal. Si estoy del lado izquierdo, mido 4,5 y bajo, y esa es mi resección. Si estoy del lado derecho, puedo ir un poquito más atrás y bajar mi resección, ¿sí? Y eso sale en bloque. Ahora, en otro esquema, también anatómico, acá esto cortado al revés, yo voy a hacer esta resección, ¿sí? Me meto por ese circulito amarillo que les marcaba acá. Primera etapa es sacar, esto se llama neocorteza, o la parte evolutiva nueva del temporal, y esta es la parte vieja, donde está el hipocampo, y esta es la arteria carótida, ¿sí? Este es mi límite obligado hacia el medial. No puedo ir más acá porque lesiono la arteria. Esta es la tienda del cerebelo, o sea, está apoyado en la tienda del cerebelo, entonces todos estos reparos yo los voy encontrando en el momento de la cirugía. Es una cirugía muy reglada, muy segura, y que da muchísimo beneficio a nivel de la epilepsia, se hace hace muchísimo tiempo. Y esto es lo que tengo que ver en una lance, como quien dice, bien hecha, ¿no? El borde de la tienda, la cerebral posterior, bueno, venas y el tronco, digamos, la cara lateral de lo que sería el mesencéfalo a esta altura. Esto no desestímenlo porque está cortado para que se pueda ver todo esto, ¿no? Pero en una cirugía se ve así. Después hay otras técnicas, como les comentaba, se puede desconectar un hemisferio. En Argentina la técnica más extendida es esta, que se llama hemisferotomía periinsular, ¿sí? Hasta hace unos años se hacía, no, bastante, ya hasta la década del 70 se sacaba el hemisferio completamente, y eso, si bien curaba la epilepsia, traía muchas complicaciones, hidrocefalia, hemosiderosis por el sangrado y demás, y el paciente terminaba teniendo otras complicaciones. No tenía epilepsia, pero había que tratarlo de otras cosas. Y esta técnica viene a desconectar el cerebro, pero a dejarlo en su lugar, digamos, que dice, ¿no? Preserva la vasculatura de las partes que quedan, pero lo que hacemos es desconectar las principales comisuras. Cuerpo calloso, comisura blanca anterior, un poco la ínsula. Estas son las líneas donde uno ingresa para hacer la desconexión. Y también es una cirugía que, aunque parezca una locura hacerla, estamos hablando de un hemisferio enfermo, ¿sí? El objetivo de esta cirugía así enorme, que es la cirugía más grande que uno le puede hacer a un cerebro, es preservar el lado sano, ¿sí? Porque el lado sano, yo lo tengo confirmado por el electro, no tiene crisis. Las crisis se originan del lado enfermo y pasan al lado sano por las comisuras. Entonces yo las tengo que cortar, ¿sí? El paciente, depende del momento de la vida en el que yo lo haga, va a tener hemiplegia, pero lo recupera. Por esto que hablábamos de la plasticidad, la terapia ocupacional y demás, y son pacientes que no quedan paralíticos, no pierden la mitad del cuerpo. Hay una fundación, pero yo les pongo el slide más adelante, que es de padres de chicos con hemiferectomía, como lo hablaba hoy los grupos de padres, ¿no? Y después las desconexiones que se pueden hacer a nivel lobar. Y acá uno seguro que yo lo recuerdo. Acá, yo hice uno en el hospital, que puede haber internado acá. No sé si Acá, hizo Mario, alguien. Hubo uno que era un enfermero del hospital. Los padres. bien, ¿Sí? puede ser. 2018, 2019. Puede ser, sí, fue casi como una hemisferotomía, pero ese directamente sacamos el tejido porque era un paciente con una secuela muy importante, paciente de Mario Ferrari. Sí, sí, me acuerdo. Sí, vinimos con el doctor Pomata a hacer eso. Yo había terminado mi beca de epilepsia y vinimos con el doctor Pomata, que ya se retiró, y bueno, nada, hicimos esa cirugía, sí. Y de hecho de ese paciente no sé, por lo último que supo Mario era que había mejorado muchísimo, pero no sé cómo está hoy por hoy. Estas son desconexiones lobares para que vean, básicamente en resonancia, que no todo tiene que ser tan drástico como un hemisferio completo. Esto es una desconexión occipital, ¿sí? Porque hay epilepsias típicas del lóbulo occipital. Una desconexión frontal, como les decía, hay semiología, ahí tienen una grilla puesta, pero esto es una grilla intraoperatoria, pero igualmente esta grilla es la misma que se coloca sobre la superficie. Yo cierro la dura madre y lo mando al paciente a monitorizarse. Acá es porque el cuadro ya estaba definido, que el problema estaba ahí, así que ahí se desvincula el frontal, pero fíjense que se lo deja puesto, ¿sí? No me lo llevo en la cirugía. Y acá lo mismo, esta es un poquito más multilobar, frontal y un poco, digamos, casi que de motora suplementaria. Después acá es témporo, pariente occipital. Todo depende, a mí me importa desconectar el área enferma siempre y preservar todo el resto que está sano.
Yo para eso tengo que saber muy bien dónde empieza y hacia dónde se dirige la crisis. Y todo eso no lo puedo saber sin un buen video de electroencefalograma y muchas veces sin un implante. ¿Eh? Nada de esto se puede hacer de ligero, esto lleva mucho tiempo de análisis y entrenamiento para entenderlo también. Lo que les decía, esto es epidemiológico y de grandes rasgos ya hay muchos años de cirugía de epilepsia en el mundo. Entonces, para las resecciones extratemporales, como les decía hoy, al año está el 70% libre de crisis en el postoperatorio primer año, pero a los 5 años cae al 40-50%. Y esto, en este momento que se publicó todo este suplemento de epilepsia, ya se hablaba de que la epilepsia es una enfermedad de red, es decir, cuanto más tiempo pasa un cerebro con epilepsia, más difícil es después la respuesta. No obstante, no está del todo claro por qué cae la eficacia de la cirugía simplemente con el tiempo. Con el paso del tiempo, la mitad de los pacientes vuelven a tener crisis, por ejemplo. Cuando era un 30% solamente que tenía crisis, el 70% queda libre el primer año. Pero bueno, se vuelve a reconectar en algún lado. Sí, hay focos que se empiezan a manifestar diferentes y que se empiezan a manifestar después con el tiempo. La grelosotomía, como les comentaba hoy a modo de ejemplo, es una cirugía técnicamente bastante sencilla de hacer y que hoy por hoy se hace de manera endoscópica, pero fíjense, esto simplemente lo pongo para que haya una noción de tiempo. El primero que habló de esto fue en el año 40, y en ese momento se le tenía mucho miedo porque era una cirugía que estaba complicada, estaba, digamos, publicada con complicaciones como afasia, hemiparesia, mutismo, aquinesia y el famoso síndrome de desconexión, que clínicamente y en forma muy resumida quiere decir que el paciente se apaga. O sea, sale de la cirugía conectado porque uno lo estimula y el paciente le responde, pero el paciente está así. Si uno no lo estimula, el paciente está apagado. Uno lo estimula y responde. Bueno, todo esto se vio que son reversibles, ¿sí? El paciente no queda con todo esto. Esto es un fenómeno, digamos, de conducción nerviosa. Uno está desconectando la principal comisura y comunicación, entonces el cerebro queda como medio atontado, pero todo esto vuelve a su lugar, digamos, ¿no? Todas esas funciones. Esta es la posición quirúrgica del paciente. Este es un modelo de la anatomía que hacemos. Entramos entre los dos hemisferios. Se va disecando en profundidad hasta que se encuentra algo que es muy, muy diferente a la corteza, porque acá tengo vasos chiquitos, y voy hasta el fondo, tengo una gran arteria que pasa, la arteria pericallosa, que pasa una de cada lado, la separo y encuentro algo bien blanco al fondo, que es el cuerpo calloso. Ahí lo estoy abriendo y mi principal reparo es que yo, una vez que paso en profundidad el cuerpo calloso, sí tengo que entrar a la cavidad ventricular y ahí avanzo hacia adelante y hacia atrás, hacia anterior y hacia posterior. Y la variante endoscópica es lo mismo, pero mucho menos invasiva, porque en vez de meter instrumental y hacer una anatomía más grande, hago, digamos, una ventana ósea un poco más chica, por eso está la regla puesta acá. Acá ven más o menos 3,5 centímetros de anatomía, 3 centímetros, y con esta incisión pequeña introducen este endoscopio y hacen el mismo trabajo. Y esto es de una publicación donde fueron haciendo el correlato eléctrico a medida que iban desconectando el cuerpo calloso. Acá lo que se ve es el ingreso de un elemento de visión, como puede ser un exoscopio. USA quiere decir aspirador ultrasónico, de la sigla en inglés, y con aspiración ultrasónica van haciendo una desconexión y van viendo cómo van desapareciendo la callosotomía de acuerdo a previa a la callosotomía, cuando hacen los 2 tercios anteriores y cuando completan la callosotomía. Por lo que yo le decía que el principal, digamos, la principal causa, digamos, de caídas pasa por la parte posterior del cuerpo. El tercio posterior es el responsable de la crisis de caída. Entonces ahí ven que cuando terminan de completan la callosotomía, estas espigas van desapareciendo, ¿sí? Es simplemente porque se tomaron el trabajo de comprobar que la callosotomía sirve. ¿Y después de eso queda alguna secuela? Vos justo había sido un cachito. Todo esto que se publicó en la década del 40, que era afasia, hemiparesia, mutismo, aquinesia y síndrome de desconexión, que le decía a los chicos que el paciente queda como apagado, pero uno lo estimula y responde, porque vos vas a ir a preguntar y decir, ¿cómo te llamás? Nicolás, ¿cuántos años tenés? No importa. No, ¿cuántos años tenés? 45. Después el paciente va a la semana, 2 semanas, ¿no? Es un tiempo que es distinto de acuerdo a cada paciente, vuelve a estar como antes. La afasia desaparece, la hemiparesia, si es que ocurre, desaparece, la aquinesia en muchos pacientes no existe, la aquinesia o esa movilidad seria de los viejos libros de psiquiatría, que un paciente no lo pone en esta posición y si no lo sacas de ahí no sale. O la imposibilidad de iniciar un movimiento, como algo que el paciente entiende, capta perfecto, pero no puede iniciar el movimiento, eso también desaparece, o sea, no queda con eso como secuela.
Es un efecto secundario que pasa con el tiempo. Y después el paciente lo que hace es dejar de caerse, porque la principal indicación son la epilepsia con drops attacks. Pacientes que se caen de forma inevitable. Su crisis es eso, la pérdida del tono postural. Y dejan de caerse. Mejoran muchísimo su calidad de vida y todo esto revierte. Eso tanto en pediatría como en Sí, adultos. sí. Bueno, esto es lo que hacemos acá en la clínica hace ya unos años. La colocación de un estimulador del nervio vago. Si esto es una publicación de este mismo suplemento del 2017, después otra vez, bastante nuevo, no salió nada mejor hasta ahora, de la técnica de implantación, que realmente, técnicamente, si bien uno pasa por lugares complejos, porque el nervio hay que separarlo de la carótida y de la yugular, es una cirugía de tiempo bastante breve de cirugía y es un paciente que si se logra anotar para la mañana, a la tarde se va a la casa. O sea, no tiene que quedar no pasa ni por terapia intensiva, ni recibe sangre en quirófano, ni tiene que quedarse una semana internado, sino que hoy por hoy es una cirugía que se hace por hospital de día. ¿Sí? Se implanta este equipo, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿por qué está ese 50-60? ¿Qué voy con eso? El estimulador, si se acuerdan, forma parte de la neuromodulación. ¿Sí? Cuando yo fui a lo que es digamos, las estrategias que uno se propone con la cirugía, acá. ¿Cuáles son los objetivos? La neuroestimulación yo la tengo acá, la neuromodulación, ya sea estimulador del nervio vago o estimulación cerebral profunda, que se está viniendo bastante, pero todavía no hay evidencia suficiente como para que definir correctamente la indicación por sobre el estimulador vagal, que se lleva muchísimos más años. Entonces es una cirugía de intención paliativa. Yo no voy a buscar la curación de la epilepsia, pero sí mejorarle mucho la calidad de vida. Entonces, un 25% de los pacientes se liberan entre un 11 y un 25, depende del volumen y la casuística y demás, y las publicaciones, se liberan de la crisis con el estimulador y se logra bajar su tasa de convulsiones y la duración de las mismas y disminuir ese 3 a 6% de veces de riesgo de morirse de muerte súbita. O sea, las variables epidemiológicas que corrige el estimulador vagal son muy importantes. ¿Qué es? Entonces, los aparatos son estos. Ahora hay uno que se vuelve a aparecer, este es uno bastante viejo que se colocaba en la década de los 90, pero es mucho más moderno, pero tiene esta forma y este tamaño, entonces es mucho mejor tolerado que estos que son grandotes, porque hay un límite de edad y de peso para colocar estos aparatos grandes. No es que tampoco es un alfajor gigante así acá, pero en los pacientes epilépticos refractarios encefalopáticos, la mayoría tienen mucha pérdida de peso, o sea, son pacientes muy delgados, porque la misma epilepsia continua al estatus los hace estar en un consumo energético elevadísimo que no se pueden empatar fácilmente, y no son gorditos, no tienen más tejido subcutáneo. Entonces ahora el equipo se achicó de tamaño y ya no hay límite de edad para colocar los estimuladores vagales. Hasta hace no muchos años se decía que tenía que tener más de 12 años, después se bajó a 6, y hoy por hoy en chicos de 2 a 3 años ya se indica la colocación de estimulador vagal, porque conozco el síndrome electroclínico, como les decía, y sabemos que se va a hacer resistente a fármacos, porque tiene un sello electroencefalográfico, y hoy por hoy casi la mayoría tiene marca genética. Sabemos de qué mutación viene y sabemos hacia dónde va a evolucionar. Entonces frenamos toda esa posibilidad de que el paciente convulsivo de 15 años, hasta que yo diga, coloquemos un estimulador y vemos cómo lo mejoramos un poco. Más allá de que reciba medicaciones y demás, hoy por hoy ya el límite de la edad desapareció. En el último evento que acabo de estar, cada vez se indica con mayor precocidad, que es una de las principales premisas que se trata de instalar en la cirugía de epilepsia. Yo al paciente lo tengo que estudiar agresivamente. Tengo que ser muy agresivo en el estudio, tengo que discutirlo rápidamente con el neurólogo, con el imagenólogo, con el especialista en neuropsicología, si es un adulto, para ver su perfil cognitivo, su memoria, y actuar lo antes posible más allá de las medicaciones, porque le estoy restando, si no, posibilidades de recuperación de toda su capacidad cognitiva. ¿Y el estudio genético en qué situaciones se solicita? En las encefalopatías epilépticas te diría que en todas, en los síndromes epilépticos te diría prácticamente en todos. Lo que vos tenés que ver de acuerdo, ese es otro gran capítulo, es si vas al exoma, al genoma, a lo que es en base a los telómeros. O sea, hoy hay, digamos, una cartilla de posibilidades de estudio genético que uno no va a mapear el genoma del paciente, sino que de acuerdo a el síndrome ese tenés un panel de mutaciones para estudiar. Entonces sigue siendo lo más importante que vos clasifiques clínicamente y eléctricamente bien al paciente para buscar la confirmación genética. O sea, no arrancás por un epiléptico pidiendo un panel genético. Primero tenés que ver su perfil eléctrico,
y su síndrome electroclínico. Entonces vos decís, che, esto parece un Dravet, busquemos mutaciones asociadas con Dravet, porque el Dravet es un síndrome electroclínico. El 64-70% tiene SC1A mutado, que es un canal de sodio. Pero el otro 30%, 40% tiene otras mutaciones asociadas al Dravet. Pero vos primero tenés que clasificarlo bien como un Dravet. Si no, tenés una infinidad de genes para buscar, y es el famoso fishing expedition, digamos, como dicen, que es lo que no hay que hacer, es salir a buscar algo, porque muchas mutaciones hoy por hoy siguen siendo sin sentido, o sin significación patológica. Entonces vos te encontrás una mutación CDLK34, ¿qué haces? Es decir, tratemos esto. No sabés si realmente tiene impacto clínico esa mutación que está ahí. Por ahí lo tengo, por ahí esté mejor caracterizada dentro de 3, 4 años. Entonces no se arranca por el estudio genético. Siempre lo primero es la parte clínica, la parte eléctrica, la imagen obviamente, porque algunas asocian más rotación del hipocampo, tienen alguna otra cosita, por más que no sea un daño estructural, y a partir de ahí te orientás. Y en base a esa orientación pedís un panel. Eso tiene que ser también casi tan orientado como la cirugía, la dieta cetogénica y demás, porque si no, imagínate, tenés que pedir 30.000, 40.000, 50.000 genes. No te alcanza la vida para estudiarlo, porque después te vienen un choclo así, 2 o 3 mutaciones que te dicen sin significación patológica. ¿Y vos qué haces con eso? Es decir, ¿a qué le pedí esto? Es como el paciente de guardia que está de control y le pedís un laboratorio. No se pide laboratorio, chicos, les digo como residente de pediatría, no se pide los laboratorios por las dudas. Después te viene el sodio en 125, el potasio en 2,7. Y vos decís, el pibe está sentado jugando. Bueno, esto es lo mismo. Después te vienen cosas que no entendés por qué, el paciente, y no sabés qué hacer. Bueno, esto empezó hace un montón. Como les digo, yo pongo no para que sepan esto, sino porque fíjense la cantidad de años que estamos hablando, ¿no? El primer informe de la utilización de la estimulación del nervio vago, no con estos dispositivos, pero sí que estimular el nervio vago eléctricamente abortaba las convulsiones y mejoraba el perfil del paciente, se sabe desde la década del 50. En el siglo XVIII los ahorcaban transitoriamente. Por eso, aunque se rían, lo pongo porque en el siglo XVIII se descubre la fisiopatología y se empiezan a pensar los tipos estos que estimulando mecánicamente algo en el cuello, ¿entendés? El tipo estaba convulsionado, lo acogotaban un rato, no mucho porque si no lo botaban bravo, pero lo ahorcaban un poco y el tipo dejaba de convulsionar. Entonces decían, ¿será la hipoxia que le hicimos? ¿Será esto? ¿Será que hasta que empezaron a diseñar elementos, de la Edad Media, no casi, pero bueno, un poquito más avanzado el siglo XVIII de la Edad Media, pero casi, porque los métodos lo ahorcaban transitoriamente. Después pasaron a ser un poco más delicados, como acá Sanchetti, que dijo, bueno, estimulemos eléctricamente el nervio y lo demostró. Y ese fue el fundamento que dio origen al estimulador del nervio vago. Después se le fue agregando, obviamente, hasta el día de hoy que tienen inteligencia artificial y uno lo puede programar desde la casa, puede hacer otras cosas, pero ese fue, digamos, el fenómeno. En el siglo XVIII se descubre en realidad la relación del nervio vago con las convulsiones. Más allá de los chistes, fue el puntapié inicial del conocimiento de la fisiología de la epilepsia y la relación con el nervio vago y con la cefalea. Entonces, en el 1997 se aprueba para uso clínico para epilepsia focal, no estructural y en mayores de 12 años, como yo les hablaba hoy, el límite de la edad. Hoy por hoy ya el límite de la edad desapareció y en el 2005, 2004, 2005 la FDA lo aprobó para otros usos como por ejemplo la depresión mayor, la obesidad mórbida resistente a todo, trastorno maníaco depresivo, trastorno bipolar severo, que como todo tiene que cumplir criterios de refractariedad para cada patología, ¿no? O sea, criterios de refractariedad de que no responde a la medicación. En trastorno depresivo mayor lo puse acá porque uno tiene que el paciente, a pesar de estar con una psicoterapia adecuada y con la medicación como corresponde, padece intentos de suicidio reiterados, por ejemplo, están los criterios, o evocación de pensamiento de autoeliminación, y todo. Entonces se sabe que ese paciente mejora mucho el perfil de la ideación suicida, como se llama, y la disminución de la medicación y el aumento de la calidad de vida porque cambia neurometabólicamente el cerebro. Se sabe que la depresión mayor o alguna patología psiquiátrica responden a una depleción de neuromediadores que el neuroestimulador eleva. Entonces, el paciente realmente se siente mejor. Entonces, le van desapareciendo ese tipo de ideaciones. Hoy por hoy en Argentina y en el mundo, ¿sí? Hay muchos más de 100.000 colocados en el mundo
y más de 800 ya en Argentina. Entonces, está extendido, ya no está discutido. El tema es el tiempo que se tarda, por lo general, la comunidad médica en destinar al paciente a que se trate con cirugía. El mecanismo, el target específico de acción del nervio vagal, del estimulador, no se conoce, pero sí se sabe que promueve la liberación de neurotransmisores inhibidores del centro, digamos, dentro del sistema nervioso, que reduce lo que es, provoca una caída del glutamato, que es un mediador estimulador, ¿sí? Entonces, al disminuir la excitabilidad, aumenta mucho el umbral para que se pueda desencadenar una crisis porque baja la concentración de glutamato, todo esto está medido en líquido cefalorraquídeo. Aumenta la actividad sináptica a nivel del tálamo y sabemos que el tálamo se proyecta a toda la corteza, por eso digo que no hay un target específico, pero sí sabemos que va a nivel del tálamo. Y cuando uno hace un estudio neurofisiológico a nivel eléctrico, la estimulación realmente llega prácticamente a toda la corteza cuando un paciente tiene un neuroestimulador colocado. Eso hace que disminuya esa posibilidad de la hipersincronía famosa, que es una de las definiciones de convulsión, ¿no? El electro mejora, porque yo esto lo tengo que objetivar de alguna manera. Hay una escala de respuesta que se llama escala de McHugh, que también se utiliza así como la de Engel para la cirugía para medir la eficacia, y el electroencefalograma, como quien dice, se acomoda. O sea, estaba lleno de espigas, tenía una actividad de fondo horrible y demás, mejora el perfil eléctrico. Y aumenta niveles de triptófano, que si bien no es netamente de función anticonvulsivante, sabemos que es neuroprotector, ¿sí? Que tiene una función protectora in vitro, pero que si uno lo toma no tiene el mismo efecto, pero bueno, sube fisiológicamente en el cerebro. Como resumen, cuando uno habla con una familia de un paciente al que le va a indicar un estimulador o que ya se le indicó el neurólogo que no le tiene que colocar, el neurólogo o nosotros en tema le tenemos que decir que no resuelve el 100% de las crisis, porque no hay que prometer curación con esto, no reemplaza el tratamiento farmacológico, sino que esto es complementario, y lo que puede llegar a producir a largo plazo es una disminución de la necesidad de fármacos. Reduce la frecuencia de crisis en más del 50%, la frecuencia y la duración, pero también es real que los scores de calidad de vida de los que hablé al inicio, medidos por padres y por médicos especialistas en este tipo de encuestas científicas, la calidad de vida mejora en más del 84%. ¿Por qué? Porque mejoran todos estos ítems que están acá abajo. Mejora la conexión, el nivel de alerta, la memoria, porque todo esto se ve en pacientes, algunos valen más para pediatría, otros más para adultos. El paciente adulto refiere mejoría en la memoria. Los chicos que no tenían lenguaje por encefalopatía comienzan a adquirir lenguaje, o los que lo habían perdido lo recuperan. Mejora obviamente las pruebas de coeficiente intelectual tomados por neuropsicólogos, o sea, todo esto está objetivado, entonces todo eso hace que la calidad de vida, más allá de que no cure la epilepsia, sea mucho mejor, ¿sí? Y todos estos, lo puse con este color así feo porque es el color a nivel mundial de la epilepsia. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la medicación, el estimulador vagal tiene efectos progresivos y acumulativos en el tiempo. Cuando yo indico una medicación, o una dieta cetogénica, o el cannabis, dentro de las primeras semanas yo ya sé si al paciente le hice bien, le hice mal o no le hice nada con lo que le puse. Cambió una medicación, el paciente no tuvo respuesta clínica, yo lo puedo ver más rápido. Lo puedo ver en la primera semana, a 2 semanas, ya la familia te dice, ¿está igual, está peor o mejoró? Con la dieta por lo general lo mismo, pasan 3, 4 semanas y el paciente que logró acomodarse a la dieta, porque a veces no es sencillo, ya se ve si convulsiva más, menos o nada. Con el cannabis igual. Con el estimulador vagal también hay que preparar a la familia y decirles que son familias que se dan con mucha expectativa y uno le va a hacer una cirugía y se piensa mucho que el paciente va a salir curado, que no va a tener nunca más una crisis. Sí, la estimulación mecánica del nervio durante la cirugía, porque uno conecta un electrodo, a veces favorece que el paciente no tenga crisis la primera semana, pero uno busca efectos a largo plazo con el estimulador. Se hace un ascenso de corriente de salida, ¿sí? Se va regulando todo esto que son los componentes. Este es el electrodo que yo lo pongo en el nervio, que es tipo colita de chancho, se llama, va una vuelta para un lado, una vuelta para el otro, abrazando el nervio. Este electrodo se conecta en este enchufe del generador, y esto es lo que se implanta al paciente, y en el paciente queda esto nada más. Y después, esto es una tablet, esto es un antiguo WAM, que hoy son inalámbricos, pero es igual, pero sin el cable, que es lo que me permite programar el equipo, la corriente de salida, el ancho de pulso, la frecuencia, el periodo de on y off que tiene el equipo y demás, se programa todo, y aparte de que el equipo estimula, registra todo el tiempo. Sabe cuántas crisis tiene, cuántas llegaron a producirse convulsiones o no, variaciones de la frecuencia cardíaca y demás.
¿Cuánto tiempo dura la batería esto? La batería va a depender de la corriente de salida que necesite el paciente para controlar la epilepsia lo mejor posible. Puede ser 5 años si se utiliza mucho, hasta 8 o 10 años si la corriente, si logró acomodarse clínicamente bien con poca corriente de salida, que quiere decir 1,75 a 2 miliamperes. Con esa hay otros pacientes que requieren 3, 4, 5, bueno, y eso va a ir. Nico y el traste y se le escapó. Decidís colocar este podólogo vagal en aquel que no lo puedes hacer la cirugía. Una de las También es una indicaciones. técnica quirúrgica, entiendo, pero Exacto. la cirugía Exacto. Una de las indicaciones es cuando vos, por ejemplo, tenés una epilepsia multifocal bilateral. Eso es una indicación casi indiscutible de estimulador nervio vago o de callosotomía. Y ahí la diferencia la hago clínicamente. Si el paciente tiene una epilepsia focal bilateral, o sea, multifocal bilateral, quiere decir que los dos hemisferios están comprometidos, que no tengo un área que sea la responsable, y todo esto lo tengo bien documentado por electro y demás, lo que tengo que hacer es algo que me genere todo esto que genera el estimulador. Pero si el paciente todo eso le genera drops attacks y nada más, es un paciente que fuera de las caídas una vez, 2 veces por semana, está en la vida normal, pero se cae y se rompe algo, lo que tengo que hacer es una callosotomía. Pero el estimulador vagal también tiene muy buen efecto a nivel de los drops attacks a largo plazo. El callosotomía lo resuelve inmediatamente, o sea, el paciente se va de alta y no se cae más. El estimulador hay que darle tiempo porque el ascenso que se hace es 0,25, 0,50, 0,75, se va subiendo de a poco, porque el paciente puede tener síntomas a nivel sensitivo en la garganta. Como estimula el nervio vago, si se acuerdan toda anatomía, el recurrente, ¿sí? que vuelve y pega la vuelta, da todo lo que es la sensibilidad faringolaringia. Entonces, esa parte puede sentir el paciente sensación de cuerpo extraño, carraspeo, voz bitonal, difonía, tos, todo eso desaparece, pero los primeros meses el paciente adulto a veces se siente bastante molesto. Los chicos por lo general no lo sienten, no lo refieren, no carraspean, y en el adulto uno lo ve, que uno le hace el ascenso de 0,25 a 0,50 y hace un cachito, porque el estimulador estimula 30 segundos y es una pausa de 5 minutos. Estimula 30 segundos y es una pausa de 5 minutos. Y así las 24 horas del día. Pero no hace ruido, no hace nada, entonces el paciente no sabe cuándo está trabajando. Entonces, durante 30 segundos está estimulando a esa corriente baja con un ancho de pulso muy, muy cortito. Entonces, eso lo que va haciendo con el tiempo es reclutar cada vez más fibras del nervio vago hasta que las recluta todas, y en ese interín por ahí da algún síntoma. Pero que después desaparecen, o sea, no es que el paciente se acostumbra a tenerlas, sino que en realidad no la siente más, se genera tolerancia a ese efecto a nivel que desaparece. No hay más tos, no hay más carraspera, no hay más voz bitonal. Y esta es la técnica de colocación. En este mismo trabajo está lo que hablamos. Esto es lo que hacemos cuando colocamos un estimulador, ponemos al paciente en esta posición, hacemos una incisión horizontal en el cuello, que por lo general cuando el chico tiene edad suficiente para tener pliegues, respetamos ese pliegue por la cuestión estética, porque después es una sutura intradérmica que se pierde. Y la línea axilar anterior, acá, le hacemos una incisión lo suficientemente ancha como para generar un bolsillo para que quepa el generador que les mostré hace un ratito. De acá, en este trayecto cortito, se pasa este cable que les mostraba en el electrodo con el tunelizador, que todo esto viene en el equipo, o sea, no es nada que sea instrumental propio, sino que viene todo y es todo descartable, digamos. Entonces, lo único que queda en el paciente es esto, y esto se lo damos a los padres, que es un imán, para que tengan la posibilidad de desencadenar ellos un estímulo si el chico, a pesar de tener todos los mecanismos que tiene esto, convulsiva igual. Si se produce igual la convulsión, los padres lo pasan por delante del estimulador y da otro tren de estímulos de una corriente un poquito más elevada para cortar la crisis. Entonces, sí. Si el paciente tiene, por ejemplo, con epilepsia, tiene asociado un síncope vasovagal, ¿puede favorecer a este o no? Si, por ejemplo, opta por tratamiento, o no se estudia con eso. En realidad, el síncope vasovagal como patología es rarísimo y hay que ver si no está relacionado con manifestación de epilepsia primero. Si yo ya lo descarté y el paciente tiene las dos cosas, en realidad el estímulo vagal, viste que aumenta, digamos, la predisposición. No hay ningún caso publicado en un paciente que no se haya podido colocar por ese problema. Porque tiene 3 contactos. El electrodo, este de abajo, es un aislante. Entonces, este evita que la corriente sea anterógrada y que vaya en sentido del corazón y que vaya a afectar el tono vasomotor. Los demás son positivo y negativo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una estimulación retrógrada con el estimulador vagal. Sí o sí que vaya hacia el cerebro. Entonces,
La verdad, no está descrito que en un paciente así no se pueda colocar o que le deteriore o que le haga tener más síncope vasovagales el estimulador. No sé si es esa la pregunta, pero no, Sí, no no. agrava. Sí, o sea, me refería a eso, tipo, si podía tener menos episodios de síncope al tener este estimulador vasovagal, eso es lo que... Y no está indicado como tratamiento el síncope vasovagal del estimulador. Ok. ¿Sí? No, Porque yo si uno me lo refería, piensa, por ejemplo, si el paciente tiene un epiléptico ajá, y tiene asociado síncope vasovagal, si ayudaba a ese síncope vasovagal. en realidad no, y fisiopatológicamente no tendría cómo tampoco, porque yo estoy Claro. aumentando el tono vagal. Lo que sí Claro. me aseguro es que no lo empeoro, pero no es un tratamiento, o sea, no lo va a mejorar del síncope vasovagal. Bien. Lo que te digo es que en el contexto de una epilepsia, el síncope vasovagal hay que discriminarlo muy bien y es raro que no esté asociado, y no es una forma de crisis. ¿Sí? Porque las crisis también pueden ser neurovegetativas, no necesariamente motoras, de ausencia o las que conocemos más frecuentemente, sino que hay muchas formas de epilepsia. Y si el paciente solo tiene aumento del tono vasovagal y hace síncopes, esto no es el tratamiento más indicado, o sea, esto no está indicado por eso porque aumenta el tono vagal, ¿no? Pero no lo empeora. Esta es la técnica, como les decía, esto sería acá corrido un músculo, acá está el nervio con los electrodos colocados, como les decía, ¿no? Tenemos el primero de abajo, que es el aislante, que evita que el estímulo sea anterógrado y vayas al corazón, porque podemos provocar bloqueo, bradicardia, síncope y todo lo demás. Tienes que disecar un Si yo poco el estimulo- nervio ahí para... Claro, yo lo que tengo que hacer es, digamos, ingresar al cuello por delante del esternocleidomastoideo, ahí abajo está el paquete nervioso y por lo general hay diferentes, digamos, ubicaciones anatómicas, pero me voy a encontrar la arteria y la vena, y por lo general en el medio del paquete nervioso va pasando el nervio. A veces está atrás de la arteria, a veces está atrás de la vena, hay que disecarlo, repararlo y pelarlo bien, como quien dice, porque si yo le dejo mucho perineuro, como es la capa fibrosa que ocurre, que la membrana que recubre el paquete nervioso, puedo generar un aislante y que el estímulo no llegue correctamente a él. Entonces hay que tomarse por ahí el trabajo microquirúrgico de que quede lo más expuesto posible al nervio y lo más liberado, porque si los enroscas así nomás, muchas veces pasa que el técnico, se hacen 3 chequeos del equipo durante la cirugía. Se termina de conectar todo, se pone en una bolsa estéril ese mismo aparatito y se acerca, porque esto es por telemetría, no hay que pinchar, no hay que hacer nada. Te dice, no, tengo un aumento de la impedancia mayor de 10.000. Impedancia es un concepto que es una resistencia al paso de la corriente o del sonido o de lo que sea. Siempre se mide a través de la impedancia. Si hay una resistencia muy aumentada, tengo que ir a revisar ahí. Entonces se sabe que hay que ser cuidadoso con eso y después, eso sí, envuelvo bien los electrodos, no hay ningún problema. Y la técnica de colocación queda puesto así, para que sea fácil de entender y esquemático, queda puesto. El electrodo que va desde el tórax al cuello, ¿sí? Pasa, estas vueltitas son obligatorias, esto está desplegado acá, pero habitualmente la vueltita queda atrás del generador. Otra vuelta acá, esto que se ve acá son maripositas que utilizamos para agarrar el electrodo al músculo, ¿sí? Son de silicona, entonces uno le da puntos y esto se cierra, sin colapsar el electrodo. Y después estas dos, que para que esto no se mueva del lugar donde está emplazado, porque imagínense que los pacientes con convulsiones pueden tener posturas dictónicas. ¿Las vueltas son para el crecimiento? Las vueltas son para que cuando crezca o tenga alguna postura demasiado, o sea, para las dos cosas, para cuando crece y para cuando se sacude. No haya problema, bueno, si pusiéramos un cable tenso de acá hasta acá en la primera convulsión, se desconecta. Se sale del nervio y perdemos el efecto. Por ahí ni nos damos cuenta, pero bueno, no hay reportado casos de desconexión ni de que se haya salido respetando esto, ¿no? Obviamente. Y estos son todos los parámetros que, les repito, son todo lo que se puede regular, no es para que se lo aprendan, sino porque todo esto son variables que tienen valores y que se pueden modificar, ¿sí? Se modifican de acuerdo a la respuesta del paciente, a qué tipo de síndrome epiléptico tenga, a esto que hablábamos, que algunos pacientes tienen mucho efecto con respecto a me pica la garganta, la edad, entonces uno le cambia algunos de estos parámetros y el paciente Todo eso es responde de mucho acuerdo. mejor. Todo eso por telemetría, simplemente acercando esa paletita que le mostré al tórax, ya con eso lo lee, y uno puede registrar lo que memorizó el equipo y a la vez reprogramar, ir indicándole cosas. Y buchonea todo. Bueno, sobre la epilepsia, como les fui diciendo ya, disminuye la frecuencia y duración de las crisis y todo lo que es la tasa de internación de los pacientes baja muchísimo, disminuye la tasa de muerte súbita asociada a la epilepsia, disminuye la mortalidad asociada a epilepsia, y esto es lo que les decía, la clasificación, digamos, de lo que es cómo evalúo yo la eficacia, que es la escala de McHugh, acá como dice este nombre, es esta escala en
cuánto lo modifica a todos esos parámetros que les mostré. Y esto es el BNS más allá de la epilepsia, que les contaba que para la epilepsia resistente a fármacos hay estudios, no es que sea algo que se está viendo, es algo que ya se demostró. Para migraña que no tiene control con fármacos o con bloqueos o con nada por el estilo también. Estos son todo a lo que va yendo la neuroestimulación, básicamente la neuromodulación, ¿sí? La anodina trigeminal, la fibromialgia. Bueno, lo que también se fue demostrando que favorece la neurogénesis y todo lo que antes se suponía que el tejido no se regeneraba, se muestra que se puede regenerar. Y después otra técnica que es la estimulación cerebral profunda, que en esto en pediatría no hay todavía evidencia, sí en adultos. Es un equipo que en vez de implantarse en el tórax va directamente al cráneo, se trepana una ventana, digamos, en el cráneo, como está acá el aparatito puesto, se pone una grilla, que es la que hablábamos hoy, de la grilla que va monitoreando la actividad cortical, y un electrodo profundo, ¿sí? Esto es un circuito cerrado. Capta una crisis, manda un estímulo para desincronizar la corteza y abortar la crisis. Ese sería el fenómeno muy simplificado, pero es lo que hace. Y todo también se programa, y de a poco se van conociendo estudios de resultados del estudio estesante que se puso en marcha en el 2010, pero que todavía la información que se va teniendo no supera ni tiene indicaciones diferentes al estimulador vagal, que el estimulador vagal, fíjense las fechas de las que estamos hablando, se aprobó en el 97, lo tenemos en el mercado hace un montón, es seguro, la cirugía es mucho más sencilla que hacer una craniostomía, poner el aparato, meter un electrodo en el cerebro. Digamos, esto es más complejo de colocar y no supera en beneficios al estimulador. Entonces, algo que, bueno, por ahí termina dando un resultado tremendo a largo plazo y tenemos que pegar un volantazo y empezar a usar esto. Pero todavía no lo logró demostrar, pero ya se está haciendo hace unos años en adultos. Y eso directo sobre corteza. Esto te lee y te estimula directamente sobre la corteza. Tenemos, por ejemplo, acá se lee la crisis, por ejemplo, puesto como si fueran 4 contactos, tipo un electrodo de superficie, una grilla. Entonces, hay vos tenés, de vuelta lo mismo, ¿no? Tenés que tener bien caracterizada la epilepsia para saber a dónde ubicás ese strip, esa tira, en qué lugar del cerebro, y dónde pones el electrodo profundo para que estimule y desincronice la corteza. Y sabes la teoría para focal, que es multifocal y dónde lo pones. Tal cual. Pero bueno, vos pasa que acá hay otro tema. Si yo desgloso estas siglas acá, son grupos anteriores del tálamo, núcleo centromediano del tálamo o núcleos intralaminares del tálamo. O sea, yo acá voy poniendo el electrodo y estimulo el tálamo, y sabemos que el tálamo se proyecta a la corteza. Por más que yo tenga una epilepsia focal, esas son las que mejor van a responder, pero no quiere decir no sirve para las otras. Porque si yo leo la crisis, pero mando el estímulo directo al grupo anterior de núcleos del tálamo, directamente estoy estimulando por las proyecciones tálamo-corticales a toda la corteza. Y estoy haciendo algo muy parecido a lo que hace el estimulador a través del nervio vago. Entonces, es muy similar, digamos, en realidad, pero los que son focales bien caracterizados tienen mejor chance de respuesta, ¿no? Y para terminar, después de todo esto que charlamos, fíjense la fecha, y este es Engel de la clasificación, y que tiene un libro enorme que es como la Biblia de todo esto, que son 2 tomos gigantes. En el 2003 dijo que la cirugía de epilepsia es la herramienta terapéutica de eficacia comprobada más subutilizada de la medicina. Esto lo dijo en un congreso americano de epilepsia, que es como el mundial, porque dura toda una semana y hay 50.000, 70.000, 80.000 inscritos todos los años. Es el congreso más grande de epilepsia que hay, y él es uno de las personas, ya está muy grande, pero bueno, una de las personas que más ha escrito, publicado y luchado contra esta cuestión de que los tiempos, sobre todo entre luego el diagnóstico y la agresividad diagnóstica que tiene que tener el paciente, no pueden ser entre 10 y 14 años, que es lo que pasa a nivel mundial. Desde que yo le digo a un paciente es epiléptico refractario hasta que llega a tomarse alguna conducta quirúrgica, pasan entre 10 y 14 años. A nivel mundial, no hay un problema argentino. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Se le cambian 20 fármacos, se prueban las estrategias. Nadie hoy por hoy, como la otra vez charlaba con un colega, discute la indicación de un marcapaso cardíaco para un bloqueo AB de los grados que sabemos, y de la rama derecha, de la rama izquierda. Un bloqueo severo que me va, listo, marcapaso. Esto es como un marcapaso para el cerebro. Está Pero que la demostradísimo. Sociedad Argentina de Neurología
¿No tiene una guía de atención del paciente con epilepsia? Totalmente. La información está sumamente disponible. O sea, cualquiera de ustedes puede googlear. Es eso. Totalmente. Va de los fármacos, Sí, y está con porque en realidad son con normas opinión. internacionales porque esas normas no son argentinas, son de la ILAE, que es la Ley Internacional de Lucha Es contra una la de Epilepsia. Y esas son la parte de acceso libre, no es que vos tenés que ser miembro de una elite de epileptólogos para tener acceso a esa información. No. Vos te metés ahora en el celular, pones ILAE y te salen todos los consensos. Obviamente que de eso después hay revistas que sí son pagas, que son las que tienen que ver con información experimental, pero a estas definiciones se puede acceder cualquier médico. No se pregunta porque se resisten. Pero igual hay Hay muchos que chicos hacer, ahora con el estimulador. ¿Cómo? Hay muchos chicos con el estimulador. Y ahora está viendo más. Yo desde el 18 hasta Hasta la acá guardia viene, o sea, por puse otra cosa, 19. te avisa, mirá que ¿Y tiene en el el hospital estimulador también? guardado. En el hospital solamente 2. Solamente. Sí. Pero bueno, hay mucha suspicacia, o sea, uno puede tener la teoría que quiera tener, pero es muy difícil llegar a la cirugía de epilepsia. O sea, que el paciente sea considerado candidato a la cirugía es una cosa, ahora que llegue a la cirugía es otra. Se prueban cosas que no se imaginan, chicos. O sea, les digo, si sale un experimento, sale un experimento con células madre en Hawái y la gente y los matan a hacer eso. O sea, vos decís, pero eso es experimental. Curan las obras Y sociales. esto está demostrado hace 50 años, y vas por ese camino y no venís por este, digamos, ¿cómo es? No Y sé. descubren las obras sociales. Y recurso de amparo, viste, toda la cosa, porque otra cosa que tampoco me metí es la parte legal. El tratamiento de la epilepsia es ley nacional, con sus derivados provinciales y municipales. Entonces, uno por recurso de amparo consigue todo esto. Pero tiene que estar correctamente indicado. Tiene que haber un neurólogo, un neuropsiquiatra, ¿verdad? Que firmen un resumen que diga el paciente tiene esto, ¿verdad? Un resumen de la clínica y con eso se decide qué hacer y se pide. Y la obra social no lo puede negar, te lo puede negar, pero con un recurso de amparo te lo tiene que otorgar. Entonces no hay como excusas para que se sigan dilatando tanto los tiempos, pero es un problema que no se logra solucionar. Entonces, bueno, esto lo tomé de la persona esta con la que yo me formé, que es el maestro que trajo todo lo que es cirugía de la epilepsia argentina, que es el doctor Pomata, por eso dice HP ahí abajo, que la saqué de una de las tantas charlas que me regaló, que es muy lindo mirar hacia el futuro y la modernidad y las cosas nuevas que se vienen, pero cómo estamos parados en el presente con esto, no es el tema. Por eso pone esa carita como una nena espantada o diciendo que en el presente todavía hay un montón de cosas que se deberían ya estar instaladas y que estamos lejísimos de tener como asumido que es así. Entonces, como conclusión, la cirugía epilepsia es segura y efectiva en cuanto a la cirugía tanto de la epilepsia como del estimulador vagal por su colocación, su programación. La cirugía de epilepsia y el estimulador dentro de ello, ¿no? Que es una cirugía de epilepsia también, es costo efectivo. Un paciente epiléptico refractario cuesta miles de millones de dólares a un sistema de salud. Estados Unidos lo tiene medido. Cada paciente epiléptico que llega a la edad adulta le cuesta más o menos 2.000 millones de dólares al sistema de salud. Cada paciente epiléptico refractario que llega a la edad adulta, estamos hablando de 40, 50 años con esto, por fármacos, por internaciones, por terapias intensivas, por un montón de cosas. La cirugía siempre es mucho más costo efectiva que todo eso. No hay ninguna cirugía, más el lucro cesante, más todo lo que pasa con una persona que tiene esta patología, entonces ninguna cirugía va a costar 2.000 millones de dólares en ningún centro del mundo. Entonces, eso le decía que el valor que Estados Unidos tiene estipulado que cuesta un epiléptico refractario en edad adulta, el sistema de salud norteamericano, es 2.000 millones de dólares promedio. 2.000, 2.200 millones de dólares por cada paciente. No existe ninguna cirugía que cueste eso ni la mitad de eso. Entonces, es segura, es efectiva, es costo efectiva, es bien tolerada la mayoría de las técnicas que se utilizan, por no decir todas. Es compatible, las estrategias entre quirúrgicas son compatibles con un tratamiento, no quiere decir que o elegimos la cirugía, o elegimos la medicación, o elegimos el cannabis. Todas son complementarias con la cirugía y la cirugía es complementaria con el cannabis. El estimulador vagal y cannabis ya están publicados los estudios. El estimulador vagal y dieta cetogénica y cannabis, o sea, son todas patologías, perdón, todas estrategias terapéuticas complementarias. Entonces, tampoco la excusa sería por ahí. Muy baja frecuencia y tasa de efectos adversos a largo plazo, realmente muy pocos, y el efecto es acumulativo con el tiempo. Y obviamente que se ha extendido a otras patologías porque también a todo lo que es cognitivo, conductual y bueno, todo eso que hablamos, ¿no? Así que bueno, esto es lo que decía siempre el doctor Hugo Pomata, con el que yo me formé, puse esta foto con él y con esta familia, y puse esta paciente, porque esto fue cuando hice mi beca allá en Fleming,
¿Qué hacemos con la epilepsia que no responde a las pastillas? Era la forma con la que él empezaba siempre sus charlas, o casi siempre. Y esta mamá, yo lo puse con esta nena porque esta nena tiene 11 años acá, y cuando la operamos, este fue el último control que vino, que yo le puse la vincha esa, pero no se le saca la curación. Cuando me vino a ver acá al hospital, me dijo, esta anoche fue la primera vez en 11 años que pude dormir toda la noche de corrido. Por ejemplo, ¿no? Ese es el impacto de calidad de vida, que creo que es más claro que eso para la madre está siendo porque esta nena tenía convulsiones nocturnas, la madre siempre que la nena tenía convulsiones, pero se moría. Que se iba a morir, que se iba a morir. Entonces todas las noches la madre, todo el tiempo, 4, 5, 6, 7 veces a ver a la nena que estaba despierta, dormida, viva. Se operó de una lesión del lóbulo temporal y nunca más tuvo convulsiones. La controlé hasta hace no muchos años, ya está grande, adolescente, y nunca más convulsivó. Y este es el doctor Jorge Monge, que me dijo con toda esta contrariedad que no sabemos por qué los pacientes tardan tanto en llegar, me dijo lo importante es nunca dejar de intentar. El doctor Jorge Monge es uno de los grandes maestros de los neurocirujanos pediátricos de la Argentina, eterno jefe del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires y del Hospital Garrahan. Se jubiló en el año 2000 de su jefatura, un poquitito antes. Y bueno, cuando hice la beca tuve la oportunidad de encontrármelo, de charlar con él, y como digo, a veces cuando muestro esto, uno está esperando que los grandes maestros te digan cómo hacer para operar mejor, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que poner las manos? ¿Qué haría él? ¿Cómo tenés que entrenar? Y él me dijo eso, me parece que lo más rescatable que un tipo que ya pegó la vuelta de todo, diga que con esto lo importante es no dejar de intentar, porque la verdad que nuestra responsabilidad es con los pacientes, ¿sí? O sea, no hay que dejar de luchar contra las obras sociales, de tratar de convencer a los colegas, que no es convencerlos de algo que no está probado ni demostrado, sino que esto hay que hacerlo, hay que ofrecérselo porque es una herramienta más, nada más. El pediatra entra en este tema y en muchos otros. Eso que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, el pediatra es el abogado de los niños. ¿Sí? O sea, vos no tenés que entender nada de la técnica, pero vos sabés que esto existe. Cuando vos haces la interconsulta y tu paciente va al neurólogo y tu paciente no anda, y bueno, vos tenés que tener un protagonismo en ese momento. ¿Sí? Sí, alguna vez un doctor con el que hablé, un jefe de un consejo directivo de una clínica, me dice, bueno, pero vos necesitas un neurólogo que te mande los pacientes, porque no está bien salir a cazar pacientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces le digo, no, estoy totalmente de acuerdo, y es mal visto, digamos, ¿no? Uno no puede salir a la puerta a hacer propaganda de la cirugía de epilepsia, porque aparte, así como estoy convencido de que esto es sumamente útil y me parece, también estoy convencido que no todos los pacientes son para beneficiarse con cirugía. El 70% son para neurólogos, yo no los debería ver nunca, porque andan bien. Pero nuestra obligación es la difusión. O sea, como especialistas en esto y como colegas, tenemos que difundir y que se sepa en todas las instancias, residencia de pediatría, si querés colegios secundarios, lo que sea, la obligación y el deber nuestro es la difusión, porque hoy por hoy yo sigo escuchando que la cirugía de epilepsia, en la comunidad médica me refiero, yo puedo, obviamente que a los padres les escucho y les tengo la paciencia eterna, porque ellos son los papás de un chico con una enfermedad crónica devastadora como la epilepsia, pero de un colega yo no puedo creer que diga que la cirugía epiléptica es mutilante y que deja a los chicos peor que antes. Ojo. Teniendo la facilidad de acceso a la información que hay hoy, como les decía, cualquiera de ustedes sale de acá con ILAE y accede a los consensos y verifica todo esto que le acabo de decir, inclusive con datos que se publicaron hoy a las 5 de la mañana. Entonces, está abierta esa información, y una de las revistas que más publica que es Epilepsia Open es de acceso libre. Sin embargo, eso hace mucho daño. Otra cosa vinculada con esto, que también yo siempre insisto con ustedes, para esta patología y para otras, es que si Nicolás le manda a un paciente y se ha decidido la cirugía, si ustedes no interrogan cuándo empezó la epilepsia, qué fármacos utilizó, qué dosis, se tuvieron bien, se tuvieron mal, finalmente cómo se construyó la indicación quirúrgica, no le queda nada al paciente. Yo simplemente hacen el ingreso y el egreso. ¿Sí? Por eso, trabajar sobre el esfuerzo de poder mirar un poco la resonancia y entender algo, ¿sí? Saber cuál es la indicación quirúrgica. Sí, y si hacen solamente la pregunta de cuántas medicaciones no está recibiendo ahora, porque por ahí no está con 2, pero cuántas recibió, la familia te va a decir, ya me olvidé, esperá que saco el papel de eso. Y sacan una hoja A4 u oficio, donde tiene toda la que nunca suelen ser menos entre 10 y 20 medicaciones diferentes que ha probado a lo largo de su vida. Ese es todo el arsenal terapéutico por el cual pasa un paciente hasta que se define hacer algo quirúrgico. O médica cetogénica, por ejemplo.
Acá en Mar del Plata hay un grupo de referencia muy bueno, en Mar del Plata hay otro, en Capital Federal hay otro. O sea, hay grupos de pacientes y, por ejemplo, en Mar del Plata hay nutricionistas especializadas en terapia cetogénica para pacientes epilépticos y ¿saben dónde está la barrera? Nadie les manda pacientes. Porque tengo oportunidad de verlos en los eventos. Vas al Congreso de la Liga Argentina contra la Epilepsia que se hace todos los años y ellas están. La conozco, charlamos, todo. ¿Cuántos pacientes tienen en seguimiento? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa en la dieta cetogénica? Porque también, claro, así como te tratan con el epiléptico, te pueden hacer bajar de peso, te pueden acomodar para algún deporte. Entonces se dedican a eso. Pero van al evento de epilepsia, están súper especializadas y los neurólogos no le mandan al paciente. No me pregunten porque, no sé, como digo, podemos especular cosas que no tengo pruebas, ni nos vamos a poner a charlar esto porque sería un hablemos sin saber. Pero están esas cosas dando vuelta en la comunidad y lo que es difícil de comprender es con la información tan disponible. Entonces, bueno, esto también es otra conclusión de Hugo, que dice se pudo hacer, porque él cuando vino con todo esto, imagínense que fue el que trajo de cero todo esto, se pudo hacer, pero siempre se puede hacer un poco más. El 26 de marzo es el Día Mundial de la Concientización con la Epilepsia, este es el color púrpura famoso de la epilepsia, o el Día Púrpura, aunque cada liga de cada país, porque la Liga Internacional se divide en ligas de cada país, la mexicana, la brasileña, la argentina, de lucha contra la epilepsia tiene su día, pero a nivel mundial es el 26 de marzo. Bueno, este es un mensaje final que también es que tiene que ver con esta promoción mundial a luchar contra la epilepsia a través del color púrpura, así como cada cáncer tiene su color y su cinta y su día y demás. Así que bueno, las preguntas como que las fuimos haciendo en la charla, pero si alguno quiere. Gracias. Gracias, ya que es un tema muy grande, se puede de cada filmina sacar una conversación de un rato largo. Pero bueno, nos vamos a seguir viendo y obvio, cuando tengan obvio. inquietudes que por ahí le queden después de esto me preguntan. Claro que sí. Hay un cajón de paper para cada técnica, para cada indicación, así que bueno, hay mucha información que podemos ir compartiendo. Te agradecemos un montón. No, por favor. Para acá, para el paciente. Con eso que decirle por lo menos. Chicas, ¿quieren preguntar algo? Desconecto. Nada, No, todo perfecto. No, Gracias. nada. Gracias. Nos vemos. Gracias.